Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Daniel capítulo 7, primera parte, visión de las 4 bestias. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Señor, te agradecemos por las bendiciones otorgadas y también por este día que nos regalas. Y queremos pedirte en este momento que nos acompañes en el estudio de tu palabra. Necesitamos la sabiduría celestial para comprender las profecías de Daniel y que estas lecciones puedan fortalecer nuestra fe. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Al estudiar las profecías debemos tener en mente a un Dios que desea caminar a nuestro lado y mostrarnos el camino a seguir. Jesús expresó algo interesante que quisiera aplicar en nuestro estudio de hoy. Lo encontramos en Juan capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dios desea tener una relación de amigos más que de amo a siervo. El siervo simplemente obedece, sin preguntar y sin conocer los motivos de su amo. Pero el Señor desea caminar a nuestro lado y darnos a conocer lo que va a hacer y por qué lo va a hacer. Puede ser que por nuestras limitaciones no podamos entender todo lo que Él nos dice, pero Él se toma el tiempo de explicarnos sus planes, de hacernos entender hasta donde alcance nuestro entendimiento y de mostrarnos sus maravillosos planes de salvación. Así que tomados de la mano del Señor como nuestro amigo más íntimo, entremos a conocer la profecía. Con el capítulo 7 de Daniel empieza la sección mayormente profética. Los primeros capítulos son hechos biográficos y la fidelidad de jóvenes hebreos que se mantuvieron de parte de Dios en la corte de Babilonia, dando a conocer el poder de Dios ante los reyes paganos. Pero a partir de allí nos transporta desde el tiempo de Daniel hasta el futuro que está próximo a ocurrir. El capítulo 7 de Daniel abarca el mismo lapso histórico del capítulo 2, que era el sueño de Nabucodonosor, porque va desde los días del profeta hasta el establecimiento del reino de Dios. El sueño del rey ve a las naciones como metales preciosos, pero en Daniel 7 es la visión de Dios y cómo Él ve a estos poderes terrenales. Además, se agregan otros detalles: la aparición del cuerno pequeño, una escena de juicio, la persecución del pueblo de Dios y su triunfo. Así amplía el Señor lo presentado en la primera visión. En el versículo 1, que es la introducción del capítulo, leemos: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Lo primero que consideraremos es que el libro de Daniel no fue escrito en orden cronológico, porque los acontecimientos del capítulo 5 y 6 ocurrieron después de lo narrado en el capítulo 7, en el que Daniel recibe esta segunda visión en el primer año del reinado de Belsasar, que podría ser entre el año 553 y 552 a.C. Esta visión fue dada a Daniel unos 50 años después del sueño de Nabucodonosor. El texto dice que Daniel tuvo sueños y visiones. Fue una experiencia muy vívida que impresionó la mente del profeta. Y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Quería que este mensaje se conservara en el tiempo y por eso dejó por escrito todo lo que era lo más importante del sueño. La primera sección de este capítulo son las 4 terribles bestias.
que está entre los versículos 2 al 7. Y hay varios elementos que debemos considerar en cada una de ellas. Comencemos entonces con los versículos 2 y 3. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel comienza a describir los detalles de la visión. Estamos hablando de simbolismos proféticos. Lo primero que se nos dice es que vio los 4 vientos del cielo. El número 4 es una referencia a los puntos cardinales de la tierra: norte, sur, oriente y occidente. Lo que quiere decir es que estos acontecimientos tienen connotaciones mundiales. Los vientos que combaten en el mar y que hacen surgir las bestias representan en Daniel movimientos diplomáticos, bélicos, políticos que determinan la historia en este periodo. Veamos este simbolismo en Jeremías capítulo 49, versículo 36. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los le aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Aquí el profeta Jeremías nos presenta los vientos como representación de movimientos políticos y bélicos. La visión de Daniel dice que los vientos agitan la gran mar. El mar es simbolismo de las naciones del mundo, de la humanidad en todos los siglos. Leamos Isaías capítulo 17, versículo 12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Y veamos también Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Nuevamente el simbolismo es que el viento está agitando sobre el mar. Quiere decir que Daniel observa que de la gran conmoción que ocurre en la tierra, instigada por los 4 vientos del cielo, surgen estas 4 bestias. Hay varias cosas. Número 1, estas bestias eran grandes. Ya no aparece como metales preciosos, sino que a la vista de Dios no son nada agradables. Elena de White comenta: a Daniel se le dio una visión de bestias feroces que representan los poderes de la tierra, pero la insignia del reino del Mesías es un cordero. Los reinos terrenales predominan mediante el empleo de la fuerza material, pero Cristo desterrará toda arma carnal, todo instrumento de sujeción. Su reino había de establecerse para elevar y ennoblecer a la humanidad caída. Carta 32 del año 1899. En segundo lugar, se dicen que estas bestias eran diferentes la una de la otra, igual que los metales de la imagen, que iban en descenso de valor. Era el oro, después la plata, viene el bronce, el hierro y finalmente el barro. En tercer lugar, dice que estas bestias subían del mar. Quiere decir que las potencias mundiales que se representan no ejercieron su poder en forma simultánea, sino sucesiva. ¿Qué representan estas bestias? De la misma manera que ocurrió cuando fue la interpretación del sueño de Nabucodonosor, aquí en el capítulo 7 de Daniel se da el sueño y su interpretación. En este caso a Daniel se le explica lo que ha visto. Para entender la visión debemos mirar la segunda parte del capítulo 7, donde se da la explicación a Daniel. Leamos el versículo 15 y 16 del capítulo 7 de Daniel. A mí, Daniel, se me turbó el espíritu hasta lo más hondo de mi ser, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que allí estaban y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. El ángel le explica a Daniel lo que él no había podido entender. Entonces Daniel pregunta sobre estas bestias que ve, y el versículo 17 nos dice: estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Pero no se refiere a reyes como personas, sino a poderes o imperios que se levantan, porque cuando se habla de la 4ª bestia, dice el versículo 23, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra,
el cual será diferente de todos los otros reinos. Así que son imperios, reinos que gobiernan desde la época de Daniel hasta el establecimiento del reino de Dios. Versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. En esto nos basamos para decir que sigue el mismo orden cronológico de Daniel capítulo 2. Volvamos al comienzo del capítulo 7 de Daniel, donde describe las 4 bestias. Miremos el versículo 4. La primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso en giestas sobre pies a manera de hombre y se le dio corazón de hombre. La figura de un león alado. El león, el rey de los animales. El águila, la reina de las aves. Y si vamos a Daniel 2, el oro, el rey de los metales. Eso nos lleva a concluir que es una referencia a Babilonia. El león alado se halla en las obras de arte babilónico. Era común la combinación de león y águila, generalmente un león con alas de águila o a veces con garras o pico, y otra combinación parecida era el águila con cabeza de león. Así que en Babilonia era común esta mezcla. El león alado es una de las formas de ese animal, símbolo que a menudo se representa combatiendo junto a Marduk, el dios patrono de Babilonia. Pero se dice que las alas le fueron quitadas. Es decir, el león ya no podía volar como águila para alcanzar su presa. Esto se refiere indudablemente al tiempo cuando reyes menos poderosos siguieron a Nabucodonosor en el trono de Babilonia, gobernantes durante cuya administración Babilonia fue perdiendo gloria y poder. Pero además dice que recibió corazón de hombre y se paraba como hombre, así que pierde todas las cualidades distintivas de un león. Representa la desaparición de las características de un animal de voracidad y ferocidad y la humanización del rey de Babilonia. Algunos ven un simbolismo del reinado de Nabonido, un hombre pacífico y mítico, y Belsasar, el joven rey vasallo que solo quería disfrutar del poder. Y Babilonia entonces pierde su poder. Podemos determinar que ese periodo va desde el 605 hasta el 539 a.C. Sigamos con el versículo 5 de Daniel capítulo 7. Vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo: levántate y devora mucha carne. Aquí se presenta un oso que era cojo y tenía 3 costillas en su boca. Si recordamos la visión del capítulo 2, los pechos y brazos de la gran imagen de Nabucodonosor eran de plata. Así como la plata es inferior al oro, así también en algunos aspectos el oso es inferior al león. Sin embargo, el oso es cruel y rapaz, características que solo se le atribuyen a los medos. El hecho de que se dice que cojeaba mostrando una pierna mayor que la otra es una representación de los medos y persas que hicieron una alianza donde los persas llegaron a ser más poderosos. Ahora, las 3 costillas que tiene en su boca representan los 3 poderes que destruyen los medos y los persas para sentarse como el gran imperio Babilonia. Representa a Lidia, Babilonia y Egipto, a quienes derrotó para llegar a ser el gran imperio mundial. Sigamos nuestro estudio de Daniel 7 con el versículo 6. Después de esto miré y vi otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. El leopardo es un animal feroz y carnívoro, notable por su velocidad y la agilidad de sus movimientos. Pero si le añades a ese leopardo 4 alas, pues significa un animal con mucha velocidad. Esta visión simbólica representa el animal con alas que se le añadían, no solo 2, sino 4, que denota una velocidad superlativa.
El símbolo describe muy adecuadamente la velocidad fulmínea con que Alejandro Magno y sus macedonios en menos de una década llegaron a adueñarse del mayor de los imperios que el mundo había conocido. No hay otro ejemplo en tiempos antiguos de movimientos tan rápidos y exitosos de un ejército tan grande. Conquistaron a los medos y persas en 3 batallas, Iso, Gránico y Arbelas, para que en el año 331 se hiciera el imperio más poderoso de la tierra. Alejandro, con solo 30 años de edad, se consideraba el dueño del mundo. Si seguimos la descripción de la visión, se dice que además de las alas, el leopardo tenía 4 cabezas. La historia nos relata que Alejandro Magno muere a la edad de 33 años por sobredosis de alcohol en su sangre y al morir no deja herederos al trono. Así que, tras muchas intrigas, 4 generales se dividen en el gran reino greco-macedónico. Estos generales son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Este imperio dividido fue perdiendo su poder poco a poco, pero el imperio greco-macedónico se enmarca entre el año 331 hasta el año 168 a.C. Entonces viene la cuarta bestia, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella y tenía 10 cuernos. Daniel no encuentra una bestia conocida con la cual pueda comparar el siguiente imperio que se levantaría sobre la tierra. Así que la presenta como una bestia espantosa y terrible con dientes de hierro. Esto nos hace recordar las piernas de hierro de la imagen del sueño de Nabucodonosor. Y es una representación del imperio romano. Se dice que era una bestia terrible, todo lo devoraba y pisoteaba. Los enormes dientes metálicos hablan de la crueldad y fuerza, así como el animal desgarraba y devoraba a su presa con esos colmillos monstruosos. Así Roma devoraba las naciones y pueblos en sus conquistas. Algunas veces destruía ciudades enteras, como en el caso de Corinto en el año 146 a.C. Otras veces reinos tales como Macedonia y los dominios seleucidas, los que eran divididos y convertidos en provincias. Cuando Roma no destruida o subyugaba a un pueblo, solía esclavizar a sus habitantes o los vendía como esclavos. En la intensidad de su poder destructor, Roma sobrepasó a los reinos que previamente habían dominado al mundo. Daniel quedó muy inquieto por esta bestia. Leamos el versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Y el ángel le explica en el versículo 23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Es una representación adecuada del imperio romano que en la batalla de Pigna en el año 168 a.C. llega a convertirse en el gran imperio romano. Roma acabó con la monarquía de Macedonia, quedando de esta manera como un gran poder que se levantaba en el mundo. Este poder no era dominado por un rey, sino por un César que subía al poder con el nombramiento del Senado. Una nueva forma de gobierno se levantaba. Por eso era diferente a los otros imperios. El poder de Roma se puede rastrear desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Pero hay una característica más de esta bestia terrible que Daniel describe, y es que tenía 10 cuernos. Daniel también pregunta sobre este simbolismo. Leamos la primera parte del versículo 20. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Y la explicación la encontramos en el versículo 24.
Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Recordemos que no se refiere a 10 reyes particulares como tal, sino a reinos, imperios. Algo que debemos considerar es que la imagen de Daniel 2, después del hierro, no viene otro metal, sino un reino dividido entre el hierro y el barro, y que estos reinos no se unirán. Si queremos ir un poco más en la descripción, en la imagen de Daniel 2, vemos que los pies, que son en parte de hierro y en parte de barro, pues los dedos de los pies suman 10. Y en la bestia terrible se presentan 10 cuernos que tienen su cabeza. Así que estos simbolismos son idénticos. Lo que quiere decir es que no habrá otro imperio mundial y que este cuarto imperio se dividirá en varios fragmentos. Tras la corrupción del Senado y de los Césares, el reino de Roma fue perdiendo terreno tras la invasión de las tribus germánicas, y de allí el reino de Roma fue dividido en estados separados o monarquías. Entre ellas estaban los vándalos, los visigodos, los ostrogodos, los germanos, los anglosajones, los suevos, los érulos, los lombardos, los francos y los burgundios. Es lo que hoy llegamos a conocer como Europa. Así que esta profecía, como vimos anteriormente, se está cumpliendo al pie de la letra. Hasta aquí la coincidencia con la visión de Daniel 2 es impresionante, pero aparece un elemento nuevo que se describe en el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió de entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Una de las características de la profecía de Daniel es que repite la secuencia pero agrega elementos nuevos. La profecía de Daniel 2 se repite en Daniel 7 con otros simbolismos, pero es ampliada al incluir elementos que no aparecen en el sueño de Nabucodonosor. Un elemento nuevo es que un cuerno pequeño que en su comienzo surge de entre los 10 cuernos que está en la cabeza de la cuarta bestia va creciendo. Es decir, de las ruinas mismas de Roma, cuando el reino es dividido en varias monarquías, surge una monarquía que crece entre ellas, que derriba a 3 y tiene características particulares. Dice que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Daniel manifiesta interés particular por este símbolo. Leamos la última parte del versículo 20 hasta el 22. Y del otro que había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Es decir, que este poder surge después de la división del Imperio Romano, crece y permanece hasta que el reino es dado a los santos del Altísimo. La explicación del ángel la encontramos en la última parte del versículo 24 hasta el 26. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. Este poder surge después de la caída del Imperio Romano y se levanta como un poder diferente que ostenta no solo el poder de un reino, sino también características de un poder religioso. Debido a las palabras que habla en contra del Dios del cielo, además atenta contra la ley de Dios y persigue a los fieles hijos de Dios por 3 tiempos y medio. Pero este poder no durará para siempre, sino que ostentará su poder hasta que el juez del cielo lo determine. La pregunta que surge es, ¿a quién representa este cuerno que era pequeño y después se hace grande? ¿Cómo podemos identificarlo? Para que tengamos todas las evidencias, hemos dividido nuestro estudio en por lo menos 3 partes. En la segunda parte de nuestro estudio, identificaremos el poder de este cuerno pequeño.
Apreciado amigo y hermano, Juan escribió lo siguiente en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Las profecías que Dios nos ha dado es para que cuando veamos su cumplimiento, podamos creer en Jesús, para que podamos tener evidencias de su poder y sabiduría y para que entendamos que su camino es mejor que nuestro camino. Es tiempo de venir a Jesús y entregar nuestra vida completa a Él. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.